Bendiciones con todos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y creo firmemente que el Señor va a comenzar un proceso de liberación nuevo que no hemos experimentado. Y más bien, me corrijo, entendido. Me sucedió esta mañana. Tenemos a veces la premura o el apuro de querer ser libres. Y en ese apuro o premura que queremos tener, a veces lo hacemos a nuestra manera. ¿A qué me refiero? Y no está mal que le roguemos a Dios, ese es el inicio, pero el rogarle a Dios tiene que ver más bien con permitirle a Él que Él haga a su manera. Me voy a explicar. Dios tiene su manera de liberarnos, su forma, sus tiempos. Muchas veces queremos que Dios haga algo, pero no estamos dispuestos a que Dios lo haga a su manera. He ahí lo medular y lo importante. Dios tiene que hacerlo a su manera. Muchas veces eso representa que podemos a veces estar en desesperación. ¿A qué me refiero con esto? Que nos desesperamos porque queremos el resultado ya, la liberación enseguida y en ese momento y en ese instante donde queremos que Dios haga el trabajo. Pero más bien Dios está interesado en que dejemos que pase a su manera y a sus formas. ¿Por qué? Si una persona estuviera ciega, quisiera tal vez que en ese momento sea liberada de esa ceguera con una imposición de manos. Algunas veces Jesús no lo hizo así. Ahora, los conceptos. Dios a veces necesita, antes de tratar una liberación, una posesión que está dentro de nosotros, tratar conceptos. ¿A qué me refiero? Dios quiere liberar nuestra mente de conceptos e ideas que están metidas ahí y que necesita más que solamente nuestro ruego, más bien necesita explicarnos qué son esos conceptos que nos están dañando. Dios nos necesita explicar qué son las cosas que nos están dañando, y una vez nosotros entendamos eso, podremos conjuntamente con Él tratar la liberación que Él está esperando en nosotros. Un poco más a detalle se lo explico. Entonces, cuando hablamos de conceptos, tenemos que ver que hay algunos que están dentro de nosotros, que se metieron en algunos años. Verá, usted y yo no nos vamos a acordar de todos los años que vivimos, a los 14, 13, tal vez nos acordemos ciertas fases, etapas o ciertas memorias, pero no nos dimos cuenta cuando tal vez un concepto se hizo fuerte en nosotros, se quedó en nosotros, y después los siguientes años lo estamos luchando, pero no sabemos cuándo se metió. He ahí el problema. Por ejemplo, la gente que hemos sido competitiva. El tema de la competencia es algo satánico. ¿Por qué? Porque la competencia tiene un fundamento para hacerse sentir especial a la persona. Esa persona se va a sentir solamente especial cuando sea mejor que todos. ¿Qué personaje hay así en la Biblia? Satanás. Solo se iba a sentir especial, lo grande, especial que era cuando supere a Dios. Entonces entró en una competencia con Dios, pensó que podía ocupar el trono. Y ese es el concepto de competencia que hay en el mundo. Piénselo, competencia no es un concepto que tenga Dios, sino es un concepto de Satanás y del mundo. Competencia es un concepto que trae una idea. Quiero ser especial. Ahora, ser especial es un concepto que sí está en la Biblia, pero que no viene de la fuente de la competencia. En este mundo, para sentirte especial, te hacen sentir diferente y competitivo, porque tienes que competir, que tienes que mostrar. Y son conceptos que se nos van metiendo, que se vuelven problemáticos, porque el ser humano quiere salir de ese concepto, pero no sabe cómo. Jesucristo nos enseña y nos ayuda para hacer eso, y lo veremos brevemente. Ahora, la Biblia sí habla de que nosotros somos especiales. Y si se da cuenta, la Biblia también tiene un concepto de especial que debemos nosotros adquirir. ¿Cuál es ese concepto? La Biblia enseña que nosotros somos llamados el especial tesoro de Dios, el pueblo adquirido. Ahora, las diferencias, los matices.
En el mundo, cuando tú quieres ser especial, te hacen competir con otras personas y quien es el mejor es el más especial y los demás son menos especiales, son segundo lugar, tercer lugar, y así es el concepto. Entonces siempre tendríamos que competir por un puesto especial. El concepto de la Biblia de especial no nos hace competir. Es más, Dios nos hizo su especial tesoro, pero dice pueblo. No habla de una sola persona, sino habla de un pueblo. Todos somos especiales porque Dios lo hizo así. No tiene que ver con nosotros. Entonces sí somos especiales, pero en la mirada de Dios. Ahora estos dos conceptos son opuestos en su esencia, en el centro. En el uno tiene que ver con competencia y en el otro tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Pero si no se trata el concepto desde la fuente en que fue metido, ahí hay un problema de liberación. Ahora sí, ¿a qué me voy refiriendo con esto? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo hablar? Dios a veces nos quiere liberar de formas de ser y uno dice, Señor, yo no entiendo por qué soy tan orgulloso, competitivo, temeroso, o lujurioso u otras cosas. Y a veces comenzamos a atacar ciertas fuentes que no son conocidas. Pero Dios quiere atacar fuentes que a veces no son desconocidas. Por ejemplo, el tema de los pensamientos nos es desconocido y solamente Dios lo puede hacer, pero necesita nuestra calma. ¿A qué me refiero con nuestra calma? A que nosotros estemos dispuestos a decirle, Señor, tengo este problema. Y en vez de decir, Señor, ya libérame, ya me esto, y en esa desesperación, que una vez dices, bueno, y sí, a veces funciona, pero hay veces que Dios necesita que nosotros aceptemos el problema que tenemos y que le digamos, trátame. Ese silencio, ese trátame a veces nos desespera a los seres humanos porque los seres humanos tendemos a querer que todo sea rápido, fácil, sencillo. Y a veces estos temas toman tiempo. Para que vea a qué me refiero. Cuando Jesús quiso tratar un concepto equivocado, una fuente equivocada de sus discípulos, tuvo que toparles el tema de la competencia. ¿Cuándo? Dice que los discípulos están diciendo cuál sería el mayor entre todos. Y Jesús no solamente tuvo que tratarlo de ellos de ese rato, sino que tuvo que tratar otras cosas. Y ahora se lo explico. Jesús les comenzó a decir, ustedes se dan cuenta que en el mundo la gente que tiene puestos se enseñorea de las personas, se adueña de las personas. Y entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor debe servir al menor y el primero debe ser esclavo de todos. Mire, dése cuenta que ahí Dios está teniendo que tratar el tema de gobierno, de ser mayor, del que está en una posición elevada. Es lo mismo, en el mundo hay posiciones elevadas y en Dios también lo va a haber, y lo hay. Pero la esencia es diferente. De donde proviene ese concepto es diferente. Del mundo, tú tienes que estar por encima y gobernar a todos, y que todos sean menores. En el reino, ese concepto tiene que ver con una fuente de parte de Dios. Es a la fuente donde tenemos que ir. Dios nos quiere llevar a las fuentes de todas las cosas que tenemos asentadas como conceptos. Y de repente no sabemos por qué somos así. Y es porque aceptamos un concepto que sí Dios lo habla, pero que no es la fuente de Dios mismo. Y para eso necesitamos liberación de conceptos, de ideas con fuentes equivocadas. Porque Dios sí quiere que usted sea libre, pero necesitamos tratar las fuentes. Ese es un trabajo que el Espíritu Santo puede hacer y solamente Él puede hacer en su vida, dependiendo y depende de usted y de mí si dejamos que nos lo trate. Yo los bendigo a todos y declaro que el Espíritu Santo comenzará a tratar a su iglesia en esas áreas. Bendiciones con todos.